Bien, vamos a conversar sobre límites al infinito. Ya hablamos de límites infinitos y terminamos ahí, hablando de las asíntotas. Ahora quería hablar de las asíntotas no verticales, que fue la que vimos, sino horizontales. Pero vamos a iniciar con límites al infinito. Es prudente que hablemos de sucesiones, ¿no? Antes vamos a ver la definición de lo que es el límite al infinito. Vamos a decir que límites al infinito, si ocurre que, vamos a ver si podemos cuadrar esto, para tener más control. Límite al infinito, si podemos hacer a x suficientemente grande que se vaya al infinito, y esa función al evaluar x ahí yéndose al infinito nos devuelve un L. De igual forma vamos a decir que un límite es menos infinito o al menos infinito si hacemos x suficientemente grande para los negativos, es decir, nos vamos al menos infinito, y esa función f de x nos devuelve un g. Nos devuelve un g, no de función aquí, ojo, sino un número g cualquiera, m. Entonces eso es menos infinito si nos devuelve ese g, un valor que podamos escribir. Bien, por ejemplo, hablar de sucesiones, límite infinito, es decir, de que nos regrese un valor que se pueda escribir. Por ejemplo, aquí tenemos es el caso de sumar sucesivamente algo, ¿verdad? Este hombre que va rumbo hacia esta victoria aquí, y a ver, okay. Él tiene la orden de nunca dejar de caminar, pero cada vez que se mueva tiene que avanzar la mitad del camino. Supongamos que aquí está la mitad del camino. Ahí tiene que marcar una señal y moverse otra vez. Se para, pero vuelve a caminar. Tiene que recorrer la mitad de ese otro camino. Mira, dividido a la mitad. Y desde este punto hacia la meta tiene que recorrer la mitad, es decir, por aquí. Y desde este punto hasta la mitad. Y así sucesivamente. ¿Y saben qué ocurre? Que nunca va a llegar a la meta. ¿Cuándo va a llegar a la meta? Cuando dé infinitos pasos, infinitos movimientos, va a llegar. ¿Dónde va a llegar? En el límite. El límite para ese personaje que se va moviendo sobre esa recta es infinito. Es decir, va a poder dar infinitos pasos. Y eso lo podemos traducir así, ilustradamente, en matemática, también de forma ilustrada, como el límite. Y se está observando el límite cuando ese hombre que está caminando, bueno, pues de infinito paso, ese límite va a ser igual a L. Es decir, esa función pues del hombrecito va a ser igual a L. Ahora la podemos escribir más bonito si tomamos la decisión de que aquí es una distancia d. Entonces ahí el límite, cuando el personaje de infinito paso de esa función, que es, bueno, pues del hombrecito, va a ser igual a la distancia recorrida d, que d es un L. Muy bien, supongamos que aquí es una distancia recorrida que hay 1000 metros. 1000 metros para recorrerlo. Ese hombre tiene que recorrer 1000 metros. En el primer tirón, aquí, bueno, pues recorrió ¿cuántos?
bien, 500 metros. En el segundo aquí, la mitad de lo que recorrió, o de lo que le queda, la parte a la mitad son los 150. En esta parte de aquí van a ir 125. Y en la otra parte, ¿cuánto van a ir? Bueno, pues 72,5, y así va a ir bajando hasta llegar a 0, pero ese 0 es infinito, porque solamente de 1 a 0 tendrá que dividir infinitas partes, y ahí es que nunca va a llegar al límite. Entonces, ahí está la idea de sucesiones. Va a tener que sumar infinitas, dar infinitos pasos. Bien, entonces, ¿qué decir? Esta es la idea del límite. La idea del límite es cuando x tiende a infinito, si podemos hacer infinitamente grande a ese x y que nos devuelva un valor, como en este caso. Nos acercamos infinitamente, haciendo que x en este caso crezca, y caminando sin parar hasta morir, solo podemos recorrer 1000 metros. Increíble. Y nunca nos hemos parado. Y nunca podemos recorrer la distancia enteramente, porque siempre va a haber una distancia. Porque se está hablando de longitud, y únicamente, ¿no?, de forma intuitiva o pensando, no sé, ya bueno, porque en algún momento tiene que llegar. Sí, pero es infinito. Es que hay dos parámetros aquí, por ejemplo, son dos conceptos matemáticos. Por ejemplo, las dos líneas paralelas, si nos alejamos, ¿qué va a pasar con esas dos líneas? Pues se ven cerquita, pero si nos acercamos vuelven a tener la misma abertura. Porque aquí se está hablando recuerda, de este límite infinito, que no es este, que una línea, una rama se acercaba, por ejemplo aquí, se acerca al eje. ¿Y dónde se va a acercar? En el límite. Esto es una línea curva y esto es un eje de una línea recta. Y en definición, en geometría, bueno, pues básica, estos cuerpos carecen de longitud, de ancho, no se puede medir, es solo una línea. Y como carecen de un grosor, nunca se van a tocar, porque no tienen grosor. Bien, entonces hablemos de sucesiones. Hablaba de sucesiones también en el video 0, parte de la presentación, en el video 0, donde inicio a escribir. Hablo un poco y pongo los ejemplos, si no mal recuerdo, del bizcocho y, bueno, de una suma sucesiva. No sé qué número era, pero sí que hacía infinitas sumas. Creo que es del número 1. Y creo que si no, ese límite, creo que era así. Cuando n tienda al infinito, de una sucesión, ¿verdad? Esto iba a ser a 1. Pero este límite era así, ¿no? Estoy recordando, ¿no? Límite cuando n tiende a infinito, de 1 partido por n, exceptuando el mismo 1, ¿no? De 1 partido por n, ¿no? Y n tiende a infinito, así sucesivamente. Esa sumatoria, la sumatoria de ello, iba a ser igual a 1. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que es una sucesión, porque es pertinente hablar de sucesiones aquí. Cuando se habla de límite, pues no infinito, sino el infinito. Bueno, consideremos que una sucesión no es más que, diríamos, que el dominio
el dominio de una función. Con un dominio vamos a poner igual a n, en el que se cumpla lo siguiente. Si tenemos, también cuando hablamos de sucesión, es indispensable no pensar en el a sub n y en el s sub n, la sumatoria de números de diversos elementos a. Esto es progresión, lo mismo que progresión, alta aritmética. Si tenemos esto, a sub n, bueno, y este n que está aquí pertenece a los números naturales, a ver, a los números naturales o los enteros positivos, y está definida, por ejemplo, por, qué sé yo, a sub n de 1, aquí de 1 igual, o sea, de a sub n igual a 1 partido de n. Y para esto, bueno, esto sería infinitamente 1, ¿verdad? 1. Cuando n es igual a 1 va a ser 1, después va a ser igual a 2, un medio, después va a ser igual a 3, porque son todos los naturales, 1, 4 y así a 1 partido n, que es esto que está aquí, infinitamente esa suma. Y esa suma es igual a 2, no, se acerca, quiere llegar a 2. Ok, eso es una sucesión. ¿Cómo la vamos a llevar a matemática? O estamos en matemática, pero el concepto de cálculo aquí de límite al infinito. Podemos decir f de x, perdón, aquí ya no, en f de n, bueno, igual a esto mismo, está aquí, puesto aquí, a 1 sobre n, tomando en cuenta de que n aquí pertenece a los reales, va a estar definido a los números reales, es decir, f de n definido para los números reales. Lo que quiero decir es que f de n, de abajo, está definido en los números reales. Sí, porque aquí me va a dar un racional, un irracional ya cuando esté muy avanzado. Entonces, definido en los reales, esto es una sucesión. Podemos decir entonces que f de n es igual a 1 partido de n. Eso es una sucesión infinitamente. Si n, lógicamente se van a sumar sucesivos valores como esto. Y bueno, podríamos decir que otro ejemplo, podríamos decir aquí, vamos a escribir h de n definido para 1 partido de n cuadrado, también es otra sucesión que bien puede ser 1, pero que aquí va a ser sobre 1, 1 aquí, más 1, ¿no? Va a ser 1 al cuadrado, 2, el elemento al cuadrado va a ser entonces 4, y va a ser 9, un 16avo, ¿verdad? Y así sucesivamente. Ahí la función está definida, su dominio para h h de n igual a 1 partido por n al cuadrado. Bien, vamos a decir, se dice que aquí que a sub n con n perteneciente de igual forma aquí a los números naturales es convergente. Atención aquí,
es convergente si existe el valor L, es decir, si existe un número obtenido. Si ocurre L. Atención. Esta sucesión, esta es una sucesión, es convergente si ocurre L. ¿Qué es lo que queremos decir? Que si al hacer esta suma infinita vamos a obtener un número al final. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar más rápido esta operación hasta que esto nos dé 0 aquí. El último elemento en sumar cuando uno esté partido de infinito es 0. Cuando lleguemos al número 2, entonces ahí está ocurriendo L. Si se da la forma de que no ocurre o de que no se encuentre un L, entonces la sucesión es divergente para esos casos. Bien, creo que ahí está bien para hablar de sucesión y presentar cálculo de límite al infinito. Vamos a retomar lo que hemos dicho. Bien, límite infinito. Aquí, primera parte, dijimos que el límite de una función o límite al infinito es al infinito si podemos hacer, perdón, aquí vamos a recapitular porque no se estaba viendo. Límite es al infinito si podemos hacer que x sea extremadamente grande como para viajar a infinito, y esa función al momento de hacer x extremadamente grande sea igual a L. De igual forma, menos infinito, si hacemos que x decrezca de una forma ilimitada que llegue hasta menos infinito, hacemos que esa función f de x nos dé un número L, que en este caso llamamos g, pero puede ser cualquier cosa. Pusimos un ejemplo aquí del típico no sé, problema que podemos acercarnos a un lugar aumentando la mitad de lo que nos queda y nunca llegar. Lo pusimos aquí con una distancia de 1000 y que sí vamos a llegar, pero cuando demos infinito paso, que es igual a L. Aquí lo ilustramos como si ese personaje que está aquí tiene que recorrer 1000 metros y avanza la mitad, 500, después la mitad de lo que le queda, que es 250, después 125, así sucesivamente. ¿Cómo se traduce esto en matemática? Bueno, el límite de los sucesivos pasos que va a dar ese personaje, esa función, entonces nos vas a regenerar, a devolver la distancia que hay entre ambos puntos, entre la meta y el personaje. Va a dar, fíjate, infinitos pasos, pero el valor obtenido es la distancia, que es un número obtenible que se puede escribir, en este caso 1000. Y bueno, tratamos de aquí sucesiones. Bueno, pues límite cuando n tiende a infinito, bueno, de una sucesión, aquí de una sumatoria de n partiendo a infinito, y cada vez así obtenemos 1. Está en el video 0. Aquí una sucesión, bueno, se define o podemos definirla como a sub n, con n perteneciente a los números naturales, si está definida por a sub n igual a 1 partido por n. Haciendo esa sumatoria, nota que aquí está dividido por coma, pero para la aplicación, aquí en el centro lo que se quiere decir que hay una sumita, ¿verdad? Una suma. Y al hacer esa suma sucesiva de forma infinita, la respuesta es 2, o más o menos 2. Bien. Y el último número a sumar es 0. Porque aquí n
Un partido de un número infinito es 0. Bien, eso es, dejémoslo hasta ahí.